Nuevo bloque en Ciudad U y nos metemos de lleno para hablar de política. En este caso de comunicación política, para empezar también a analizar toda esta polémica que hubo tras los dichos de Alberto Fernández y todo lo que se generó alrededor de eso. Vemos un fragmento de este momento que generó realmente la viralización del video a nivel mundial y toda la repercusión que generó en el mundo. Y luego nos metemos llenos a hablar de comunicación política y un poco más. Mirá. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Bueno, ahí vemos también el tuit de Alberto Fernández, donde quiere pedir explicaciones, pero dice si alguien se sintió ofendido. En realidad también ahí creo que es para analizar un poco cómo está comunicando ahí el presidente en ese tuit, ¿no? Nos la deja picando Coti. Y hubo más, hubo otros hubo también. Memes, hubo de todo. Hubo otros tweets de Alberto Fernández que nos dejaron, no nosotros solamente, sino al mundo entero pensando en ¿Quién lo asesora comunicacionalmente al presidente? o cómo estaba manejando la comunicación tal en cual. este caso durante esta visita. Y bueno, y si no está sobrepasado en este momento con la situación pandemia y todo Claro, lo que sucede. y poner el ojo en esto, en la comunicación política, y para hablar de esto vamos a invitar a Federico Aurelio, nombre propio de la comunicación, la consultoría política en Argentina. Ya hablaremos también del libro que habla de su padre, él es director de Aresco. Saludamos ya mismo a Federico aquí en Ciudad U. ¿Cómo te va, Federico? Miguel y Coti aquí en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Arrancamos con lo que vamos de ver y más allá si no estamos de acuerdo o no con los dichos de Alberto Fernández, la cuestión de la comunicación política en este tiempo. Un análisis tuyo acerca de qué pasó y qué falló en este caso, incluso lo extiendo al pedido de disculpas, que no sé si fue tan pedido de disculpas que después hizo el presidente. ¿Qué mirada tenés sobre este episodio? Bueno, yo creo que ahí hay que diferenciar lo que es la comunicación institucional del gobierno o de los gobiernos con la decisión, en este caso, del presidente, de no tener, de preferir un desarrollo discursivo libre, ¿no? Es decir, que él, desde el inicio de su trayectoria como candidato y posteriormente ya como presidente, tomó la decisión de que no quiere un equipo que le prepare discursos, sino que él espontáneamente va desarrollando, tiene una buena capacidad discursiva, las ideas que él considera más pertinentes. El problema de esa falta de training o de esa falta de preparación del discurso es que podés cometer estos errores. Y seguramente esto fue en el marco de un discurso escueto. Pero seguramente con esa misma lógica, en un discurso más extenso, es probable que se cometan más de un error. Entonces, eso es una decisión que seguramente el presidente, a partir de estos gafes y de estos errores que cometió, estará evaluando si va a seguir con esta política comunicacional de él, personal, de ser espontánea o de delegar en algún equipo que le genere los ejes de un eje discursivo para no cometer este tipo de errores, ¿no? Lo cual no significa que después el gobierno tiene su propio, justamente el otro día me obsequiaron un libro de comunicación en el marco de la pandemia, de lo que ha comunicado el gobierno en el marco de la pandemia, es decir, con todo el desarrollo del por qué cada una de las pautas que se fueron publicitando y todo lo demás, con lo cual no es que no tiene un equipo de comunicación, sino que tiene un equipo de comunicación para determinadas áreas de gobierno, pero el presidente ha tomado esa decisión individual que seguramente se debe estar replanteando en estas horas si es la mejor definición o no el tema de dejarlo absolutamente subordinado a que él pueda tener un buen desarrollo discursivo. Tenemos
otros ejemplos que son todo lo contrario, que por ejemplo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, donde se lo ve claramente que él, cuando él desarrolla un discurso, de que es un discurso que está preparado, que está estudiado, que está trabajado y que no se sale de ninguna línea, ¿no? Es decir, que por eso no comete ese tipo de errores. Por supuesto que requiere una dedicación, una ocupación a ese tema que algunos dirigentes consideran que es útil y otros considerarán que no lo es tanto. Federico, y de acuerdo a la experiencia de ustedes también en medir la opinión pública, ¿cuánto o cómo puede afectar a la imagen presidencial, a la gestión presidencial, este pequeño error, pero que se viralizó en redes sociales, por hablar de término viral, y también como tuvo una repercusión a nivel mundial? Mira, a priori con las problemáticas que estamos transitando los argentinos no va a ser un eje que va a cambiar el humor con la gestión del gobierno, ¿no? Es decir, que los argentinos tienen problemas mucho más graves que los errores discursivos de su presidente. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos que dentro de los que lo votaron a Alberto Fernández, una parte importante de ese 48% de argentinos que lo votaron siguen teniendo un compás de espera, es decir, que si bien no están viendo que los problemas se están solucionando, consideran que el tiempo es insuficiente como para dejar de avalar el acompañamiento a la gestión de gobierno. Y después tenemos todos aquellos que no lo votaron, que ahí tienen una mirada muy escéptica, que consideran que el gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas, y entonces en ese núcleo, por supuesto, que este tipo de errores lo que hacen es fortalecer la posición contraria que tienen hacia el gobierno. Dentro de los que acompañan al gobierno, por supuesto que no les gusta, no se sienten identificados con este tipo de errores, pero no los consideran por ahora lo suficientemente graves como para modificar su acompañamiento al gobierno. Por supuesto que esto es como todo, ¿no? Es decir, que el acompañamiento y el humor con una gestión de gobierno no se compone de un solo hecho. Esto es un hecho negativo para la imagen personal del presidente, que en la acumulación de un conjunto de hechos de este tenor y sobre todo más graves, pueden generar un deterioro de su acompañamiento. Federico, uno cuando escuchó lo que pasó estos días, una frase común entre colegas y amigos y amigas también es ¿quién lo asesora? Y esto apareció hace un tiempo porque sabemos que todos trabajan con consultores políticos. ¿Sentís que tu familia, a partir del trabajo de tu padre, son un poco los constructores también de esta cuestión de la política, donde algunos dicen que la profesionalizó de otra manera? ¿Sentís que tienen ustedes que ver con esto, que este recorrido de hoy? Bueno, sí, sobre todo desde la óptica de la investigación, ¿no? Que es el área que más se especializa nuestra consultora. En el caso de Julio Aurelio, mi padre, que fue el fundador de la consultora, que la fundó en la década del 70 en España, fue pionero tanto en España como en la Argentina en la aplicación de la socioestadística en la investigación. Y que justamente a partir de esa investigación, aquellos gestores de gobierno recibían información que les facilitaba la toma de decisiones, es decir, que ya no es simplemente tomar decisiones por lo que consideran que la gente piensa, sino que con conocimiento pleno de lo que la gente piensa gracias a las investigaciones, uno puede amoldar sus decisiones y sus ejes discursivos de acuerdo a las necesidades de la gente. Por supuesto que nuestra consultora, siendo pionera en la aplicación de las investigaciones sociales en la Argentina y en España, ha sido pionera en la profesionalización de las decisiones de gobierno. Y en esta trayectoria que ustedes tienen como consultora, ¿cómo les afectó la parte del ingreso de la tecnología y la forma también de ver muchas más opiniones en las distintas plataformas, o a lo mejor tal vez lo favoreció para medir las opiniones, la opinión pública? ¿Cómo fue el ingreso de la tecnología y cómo lo están utilizando hoy en día? Bueno, es muy buena tu pregunta porque justamente es una característica que nos ha diferenciado a la consultora. Nosotros fuimos los pioneros de la investigación telefónica por IVR, ¿no? Que es ese sistema telefónico que llama por medio de una computadora y el entrevistado responde con un teclado. En aquel momento, bueno, casi todos los colegas que
los que conocían cuál era la metodología de investigación, nos consideraban casi los pecadores de la metodología, porque decían, no, pero ¿cómo esa metodología puede servir para la investigación y demás? Bueno, nosotros la aplicamos con muchísimo éxito durante muchísimos años y posteriormente justamente la mayor parte de los colegas empezaron a adquirir dentro de sus herramientas de trabajo la metodología IBR. ¿Qué pasó? Como suele suceder con muchas de las herramientas. Una vez que habían muchas consultoras que utilizaban esa herramienta, se generó un hartazgo se generaron la capacidad de hacer muchas encuestas masivas en poco tiempo, y eso ha generado bastante hartazgo en determinadas provincias o distritos donde se hacen más investigaciones, porque el entrevistado empieza a recibir demasiadas encuestas y entonces ya no tiene la buena predisposición. Claro. A partir de eso, de responder encuestas, a partir de eso es que uno sabe que no es suficiente alguna de las metodologías, sino que debemos complementar las distintas metodologías de investigación para poder llegar a conocer en profundidad el objetivo de la investigación. Federico, pensando en lo que estamos atravesando en este momento, la pandemia, ustedes que están midiendo todo el tiempo con tanta experiencia, ¿qué es lo que ves como el emergente más novedoso de este tiempo? La preocupación de la pandemia, de lo que va a venir después, las preocupaciones económicas, la situación psicológica y psiquiátrica. ¿Qué es lo que ustedes hoy, a este momento de junio, están viendo cómo está la opinión pública en Argentina? Bueno, a partir de la aparición de la pandemia el año pasado, apareció un nuevo problema en la Argentina que preocupó, bueno, ni hablar, al principio era lejos la principal preocupación, y después esa preocupación, en medio que la gente se fue acostumbrando, pero no deja de estar incorporado como una de las principales preocupaciones de la sociedad, junto a la economía, junto a la inseguridad, junto a la educación y demás. Ahora, la pandemia ha tenido un desarrollo en el mundo entero y por lo tanto también en la Argentina, que es que se desarrollaron las vacunas que están permitiendo paliar esta problemática. Y hay una estimación, independientemente de que nadie puede aseverarlo, porque de repente aparecen algunas variantes que generan las dudas sobre que sean aplicadas con éxito las vacunas en esas variantes, pero presumiendo de que las vacunas van a ir inmunizando a las sociedades, se va encontrando por medio de una herramienta que es la vacuna una solución a un problema a lo largo del tiempo, ¿no? En la Argentina el 30% de los argentinos están vacunados y entendemos que a lo largo de los próximos meses un porcentaje mayoritario lo va a estar. Con lo cual es una problemática que ha generado muchísima preocupación, que sigue estando dentro de las principales preocupaciones, ni hablar el número de víctimas y contagios que generó en el mundo y en la Argentina, pero hay una expectativa que en un determinado plazo va a mejorar claramente la solución. Y ahí, de acuerdo a lo que vos preguntabas, seguramente va a reflotar con mayor fuerza la preocupación en las otras áreas, en la situación económica, que ya venía muy golpeada la Argentina y con una valoración muy negativa de los argentinos de su situación económica y de la valoración de la situación económica que hacen del país, que encima de todo se deterioró aún más durante los meses de la pandemia y que sigue sin recuperarse. Todos los meses vamos observando cómo este alto índice de inflación atenta contra el poder adquisitivo de la gente. Con lo cual, seguramente en la medida que la preocupación por la pandemia disminuya, va a volver a florecer con más intensidad la preocupación por la situación económica y las consecuencias de las crisis que pueden afectar, por ejemplo, la preocupación en las grandes ciudades en los temas de seguridad. Federico, muy claro nos ha dejado las preocupaciones de los argentinos, que las tenemos en todos bastante claras, pero lo has dejado contado de una manera consecuente también que nos lleva a pensar también lo que viene, no solamente lo que nos está pasando, lo que nos pasó, sino lo que viene. Seguro te estaremos llamando para ver cómo está la opinión pública antes de las elecciones, así que próximamente te tendremos de nuevo aquí en Ciudad U. Bueno, ya que estuvieron hablando un poco, simplemente recordarles que estamos muy contentos por parte de toda la familia y de la consultora, de la edición del libro de las memorias de Julio Aurelio, que no solamente es mi padre, sino que es el socio fundador de nuestra consultora y que es muy recomendable porque a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria
desarrolla cómo se fueron generando los distintos sucesos políticos y la intervención que él tuvo con distintas investigaciones en la política, no solamente de los últimos años de acá de la Argentina, sino también de otros países como España. Un tipo que cambió la política en Argentina, realmente, Julio Aurelio. Bueno, hemos crecido todos nosotros conociendo la consultoría política de la mano de Julio Aurelio. Gracias, Federico, y hasta la próxima. Hablamos más cerca de las fechas de las elecciones, si te parece. Genial, un abrazo para los dos. Gracias.